Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes del Colegio Camacho de los grados 9.5 y 9.6. Entonces, esta semana vamos a ver la historia de América Latina, la historia de América, ¿ya? América Latina, pues vamos a excluir un poquito los Estados Unidos y nos vamos a concentrar desde México hasta Argentina. Esa es América Latina y vamos a incluir pues a Brasil, ¿ok? Entonces esa es nuestra América Latina. Primero les voy a describir los países de América Latina, luego les voy a hablar sobre la América antes de la llegada de los europeos, sobre todo los españoles, los portugueses y los ingleses. Luego les voy a hablar de qué pasaba en la época de la colonia, de esa dominación europea y el siglo XIX, qué pasaba en el siglo XIX cuando supuestamente se independizaron esos países de las colonias europeas. Yo tengo una teoría muy diferente. Y en la segunda parte, pues ya en la próxima clase de esta semana, en el segundo bloque, vamos a ver el siglo XX, ¿ya? La próxima semana vemos algo de Colombia y terminamos el año lectivo, ¿ok? Así de sencillo. Entonces vamos a ver América Latina, ¿ya? Bueno, esta es América Latina, esta parte de acá es Estados Unidos y Canadá, que no hacen parte de América Latina. Lo mismo esta zona de aquí que es las Guyanas. Las Guyanas no hacen parte, Surinam es holandesa y la Guyana inglesa. De pronto la Guyana francesa hace parte de América Latina, pero formalmente no. También Jamaica está excluido de América Latina y Belice, que son países de habla inglesa. Y un poco de islitas que están en esta parte. Las Islas Caimán, Aruba, Bonaire, Curazao, Trinidad, Santa Lucía, Monserrate, Sankey y Neves. Todas esas islitas son de habla inglesa y pues no son consideradas de América Latina. Latina es pueblos de latinos por España, que España es un pueblo latino. El latino quiere decir que fue invadido por Roma, por el Imperio Romano. Había una provincia en Roma que se llamaba Latina. Entonces de ahí todos los pueblos reciben el nombre de latinos, ¿ok? Entonces son más que todo por el habla, o española o el habla portuguesa. Entonces esta es América Latina, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay. Brasil ya lo nombré, ¿ya? Estos, más Cuba, más República Dominicana y Puerto Rico. De pronto, Haití, no, porque es de habla francesa, algunos no lo consideran de América Latina, pero la idiosincrasia, la gente, pues su cultura es muy latina, también muy africana, ¿ok? Entonces esta es nuestra América Latina, y al norte pues limitamos con los Estados Unidos, que Estados Unidos se cree llamar América, porque el nombre es Estados Unidos de América, United States, y la gente le dice América, pero en realidad pues América es toda, de Chile hasta Alaska, ¿ok? Entonces ahorita les voy a explicar cuáles eran los orígenes pues, de América, los pueblos antiguos, los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, ¿ok? Bueno, aquí podemos ver en este mapa, podemos apreciar cómo eran los pueblos que estaban los pueblos antes de la llegada de los europeos, de los españoles, de los ingleses y de los portugueses, holandeses y franceses. Bueno, habían tres grandes civilizaciones, tres grandes pueblos espectaculares, magníficos, maravillosos. En Centroamérica habían dos grupos poderosos, dos pueblos, dos civilizaciones poderosas, la civilización azteca y la civilización maya. Y en Sudamérica estaba el pueblo inca. El pueblo azteca estaba pues en la región central de México y la maya estaba en el sur de México, en Chiapas, en Yucatán y en parte de Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Ya? Estaban los mayas y Belice. Los mayas. Los mayas fueron un pueblo espectacular, científico, conocían los eclipses, tenían escritura jeroglífica, pero tenían pirámides y tenían una cultura maravillosa. Hay una película que se llama Apocalipto, que habla sobre pues la civilización maya.
Bueno, creo que es de Mel Gibson. Una película producida por Mel Gibson. Y los aztecas, pues también otra gran civilización, también tenían pirámides. Su idioma era el náhuatl. El náhuatl. El idioma de los mayas era el quiché. Tenían libros. Disculpe que pase de los mayas a los aztecas. Los mayas tenían un libro. Es que me maravilla los mayas. Los mayas tenían libros. El Popol Vuh. Un libro escrito en jeroglíficos. El Popol Vuh y el Chilam Balam. Los aztecas pues nos han dejado últimamente pues rasgos de su cultura, de sus maravillas con imponentes pirámides, la pirámide de Teotihuacán. Y cuando llegaron los españoles tenían una ciudad espectacular, como el Grande de París. Y los europeos estaban maravillados con esa ciudad, la ciudad de Tenochtitlán. El pueblo de los mexicas, que también le decían los aztecas, le decían los mexicas. Su capital era Tenochtitlán y se dice que son originarios de los Estados Unidos, vinieron hacia acá y fundaron pues, siguiendo el nopal, un águila, toda una leyenda, fundaron pues la civilización azteca. Y tenían dominado muchos pueblos alrededor, tenían dominado los olmecas, los toltecas, los zacatecas y esos eran como especie de pueblos sometidos pero a la vez enemigos que cuando llegaron los españoles pues no sirvieron de mucho. O sea, los españoles salieron con esos pueblos para derrotar a los aztecas que eran poderosos. Y derrotar a los aztecas fue complicado y difícil. Los españoles tuvieron mucha baja. Hernán Cortés, que era el conquistador español, sufrió muchas bajas. Bueno, entonces, los aztecas maravillosos, los mayas con ciudades espectaculares, templos. Cuando llegaron los españoles, los mayas ya habían desaparecido. Y había unos pueblos por allá herederos de esas culturas mayas. Y ellos les decían a los indígenas que estaban por ahí, ¿y quién construyó esas pirámides maravillosas? Y ellos no sabían, dicen que eso era milenario, que miles de años atrás sus antepasados habían construido esas grandes obras arquitectónicas, pero no se sabe qué pasó con el pueblo maya, es un gran misterio. Se dice que fueron los huracanes, que fue una gran peste, o sea, no se sabe lo que pasó con los mayas por su desaparición. No se sabe qué sucedió, qué catástrofe aconteció con los mayas que desaparecieron, ¿ya? Y aquí en el sur, el pueblo inca. El pueblo inca va desde el sur de Colombia, en Nariño, y pasa por Perú, pues Perú es el Pirú, el reino del Pirú, era el pueblo base inca, también parte de Bolivia y parte de Chile. Llegaba hasta el sur hasta el norte de Chile, perdón, llegaba hasta el desierto de Atacama, el norte de Chile. El norte de Chile y un pedacito por allá de Argentina, el norte de Argentina que tiene también rasgos indígenas, pues, ¿ya? Entonces, bueno, habían otros grupos, en Estados Unidos había muchos grupos indígenas, pero no conformados como una gran civilización. Estaban los iroqueses, los cheyennes, unos que le decían los ingleses le decían los pieles rojas, que eran los Sioux. Bueno, muchos grupos indígenas que tenían unas características físicas muy diferentes al resto de los indígenas del sur. Eran pues como consumían diferente tipo de alimentación, más proteínas, eran más altos, más atléticos. En cambio estos de acá, su economía se basaba en el maíz, en la agricultura, entonces no había un gran aporte proteínico. Entonces no eran tan de alta estatura. En cambio los de acá y los del norte eran muy diferentes. Bueno, también habían otros grupos acá que llamaban los Arawat y los Caribes. Pero eran grupos, no era una gran civilización, eran grupos muy aislados. Solamente en Colombia los muiscas intentaban hacer una gran civilización, pero no llegaban a la grandeza de los incas, los chichas o muiscas, y en el norte los taironas. Pero el resto de grupos eran muy de la familia Caribe, muy aislados, muy primitivos, como los que estaban en Valle del Cauca, en Cali, los amundíes, los lilíes, los calimas, eran caribes, lo mismo los pijaos, los motilones, eran casi semisalvajes, lo mismo los que habitan en el Amazonas, en Venezuela también, lo mismo los que habitaban en la región Caribe, pues por eso le colocaron a la región Caribe por estos y grupos indígenas. Estaban los borinquen en la isla de Puerto Rico, en Cuba, pero todos estos indígenas fueron exterminados por los españoles. Sobrevivieron fueron los incas y muchos grupos aztecas y los sobrevivientes de los mayas sobrevivieron. Luego vino las oleadas de esclavitud africana y entonces hubo el mestizaje. Todos estos indígenas se mezclaron con los africanos y pues
los colonizadores españoles que sí accedieron al mestizaje, no como en Estados Unidos, que llegaron los ingleses y no hubo mestizaje, no hubo mezcla con los indígenas, los acabaron prácticamente, los exterminaron. Los indígenas norteamericanos fueron prácticamente exterminados y el mestizaje fue muy poquito. Y los poquitos, pues de vergüenza, los tienen ahorita en reservas indígenas. Impresionante. Bueno, entonces sí, entonces eran los tres grandes grupos poderosos. Los mayas, los aztecas y los incas. Y había grupos pequeños por acá en Argentina, estaban los aymaras, estaban los guaraníes, los charrúas en Uruguay, los arhuacos en Chile, los mapuches. Y en Argentina también había grupos indígenas que cuando llegaron los españoles fueron desplazados hacia el sur. Y Brasil lleno de grupos indígenas, ¿ok? Entonces era la América espectacular, genial, antes de la llegada de los europeos. Entonces le voy a contar de la llegada de los europeos. Y sucedió la gran catástrofe cultural de nuestros pueblos. La llegada de los europeos que nos dejaron, pues, no se sabe si cosas buenas, la religión y el idioma. Lo que estoy hablando es muy europeo, es muy de España. En mi idioma, pues, no sé si sentirme orgulloso o no de eso. No sé, eso no se sabe. Y llegaron, pues, los españoles fueron los que se llevaron la mejor tajada del pastel. Todo de rojo es colonizado por los españoles, y que llegaron incluso a gran parte de casi todos los Estados Unidos, todo el oeste y el centro de los Estados Unidos. Impresionante, la Florida, Texas, Arizona, toda esta zona pertenecía a España, toda esta zona, ¿ya? La zona de México, toda la zona de Centroamérica, la zona norte de Suramérica, la zona andina y el cono sur fueron de España, que perteneció a Portugal por un tratado que llamó de Tordesillas, que estaban peleando pues en ese tiempo los portugueses y españoles, se quedaron con Brasil, ¿ya? Brasil se quedó para los portugueses. Y ahí a los laditos los ingleses y los franceses y holandeses pues arañaron algo. Los ingleses se quedaron con esta parte de los Estados Unidos, invadieron esa parte de los Estados Unidos. Luego parte de Norteamérica también, parte de Norteamérica. Aunque aquí en este mapa del 1794 ya los Estados Unidos se habían independizado de Gran Bretaña, y Gran Bretaña pues tenía dominado, al igual que Francia, pues, el Canadá, ¿ya? También tenían dominado una Guyana francesa, y esta parte de la Guyana también luego la dominaron los ingleses, que al principio era parte de los holandeses, que ya se independizó, que hoy se llama Surinam. También los holandeses dominaron unas islitas por acá que llaman, cerca de la Guajira, que llaman Aruba, Bonaire y Curazao, los holandeses. ¿Quién va a creer que los holandeses fueron el primer pueblo que llegara a Nueva York y fundaron Nueva York? Se llamaba Nueva Ámsterdam, los holandeses. Luego llegaron los franceses y luego los ingleses, ¿ya? Los holandeses no eran un pueblo, un país muy grande, por eso no tenían gran aparato militar ni naval, ¿ya? Tenían para comerciar, pero no tenían ambiciones de colonialistas. Y los franceses llegaron pues también a esta zona de las Guyanas, llegaron también aquí a Nueva Orleans, llegaron a Detroit. El nombre de Detroit es un nombre de Troyes, es un nombre francés, lo mismo Nueva Orleans. Orleans es una ciudad francesa. Y también dominaron Haití es francesa, y algunas islas de acá de las Antillas. Ya, Monserrate, Guadalupe son francesas, ¿ok? Entonces esta fue la colonización de los europeos. Y los rusos llegaron hasta Alaska. Los rusos eran dueños de Alaska, y en el año de 1900 cometieron el error de venderlo a Estados Unidos en $1 millón. Y chao Alaska. Sus grandes reservas de petróleo y oro quedaron para los Estados Unidos. Mal negocio de los rusos que tenían esta zona, ¿ok? Entonces esa fue la invasión de los europeos, que nos quitaron la gran cultura, la cosmología indígena, esa mística, esa espiritualidad indígena de amor a la naturaleza, la espiritualidad, el campo, la economía social bien repartida, y llegó Europa con su ambición, su salvajismo depredador, capitalista, que en ese tiempo pues estaban apenas empezando con el mercantilismo, pero luego pues se asentó, ¿ya? Y esa fue la invasión. Entonces les voy a explicar cómo se organizó la colonia, los virreinatos de los españoles en América. Les voy a explicar eso.
Bueno, esta fue la organización de España, más que todo, en la América colonial. Era muy grande todo este territorio español y se organizaron de la siguiente manera. Todo México se llamó el Virreinato de Nueva España. Todo se llamó el Virreinato de Nueva España. Que tenía al principio Cuba y República Dominicana, pero luego se separaron y esto se llamó la Capitanía de Santo Domingo. ¿Ya? La Capitanía de Santo Domingo o la Audiencia de Santo Domingo también se llamó. ¿Ya? Esta parte de Centroamérica, lo que es Guatemala, Nicaragua y parte de un pedacito de Costa Rica, se llamó la Capitanía General de Guatemala. ¿Ya? Entonces se llamó la Capitanía General de Guatemala. Esto formaron un virreinato, se llamó el Virreinato de la Nueva Granada, que al principio pues habían épocas que estaba Venezuela y Ecuador, sobre todo cuando se independizaron de España, se llamó la Gran Colombia. Pero el virreinato siempre fue solito, fue una sola región, una sola pues marca, jerarquía, una sola estructura pues colonial española, la Nueva Granada, Colombia, con Panamá y un trocillo de Costa Rica que llegaba hasta parte de Nicaragua. Y por eso San Andrés y Providencia son de Colombia, porque Colombia llegaba hasta acá, la costa de Misquitos o Mosquitos en Nicaragua. Ya Ecuador se llamaba la Presidencia de Quito y Venezuela se llamaba pues la Capitanía General de Venezuela. Bueno, el virreinato del Pirú o del Perú, que llegaba hasta esa zona de Chile, estaba la Audiencia de Charcas, no, todavía no se llamaba Bolivia. Bolivia le colocó por Bolívar cuando se independizaron de los españoles. De independencia que luego vamos a ver entre comillas porque eso no fue para mí ninguna independencia. Estaba el Virreinato de Buenos Aires y el Virreinato de la Capitanía General de Chile. Luego cuando se independizaron pues Argentina tomó todos estos territorios y Chile pues solamente se quedó con esta sola punta. ¿Ya? Uruguay pertenecía al virreinato al virreinato de Buenos Aires, Uruguay, lo mismo Paraguay, pero Brasil siempre tuvo intereses en Uruguay y Paraguay, siempre tuvo interés, ¿ok? Bueno, entonces este era el virreinato y luego llegó la famosa independencia, pero esto de independencia para mí, no sé, la gente habla de independencia, habla de Bolívar, Santander, Nariño, los próceres de la independencia, le dan nombre a los departamentos, en Colombia está el departamento de Bolívar, Nariño, Córdoba, que eran héroes de la independencia, pero yo tengo una teoría que pues, espero que comprendan, pues yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero para mí esa independencia fue una independencia burguesa, una independencia aristocrática, una independencia de las familias poderosas de ese tiempo, porque España pues tenía problemas con Francia había invadido a España y prácticamente pues estos territorios los habían dejado solos, ya estaban solos, entonces ellos hicieron como juntas provisionales, estaban también estaban untados, como se dice, estaban impregnados de la ilustración, de esas ideas de la revolución, porque Estados Unidos ya se había independizado, ya la revolución francesa había pasado, entonces tenían muchas ideas de la revolución francesa y querían como una independencia, pero esas familias poderosas, esos hacendados, esos finqueros, esos Bolívar, Santander, Nariño, esos héroes de las comillas de la independencia, para mí eran aristócratas, eran ricos, eran hacendados, eran burgueses. Entonces fue una revolución algo así como burguesa, ¿ya? No hay escrito sobre eso, pero pues yo como pues licenciado en Ciencias Sociales me atrevo a dar esa conjetura, que para mí es la más acertada, pues ustedes pueden investigar, no sé, la historia tradicional es lo contrario, nos pintan a Bolívar como el gran héroe, que nos independizamos de España, de la tiranía, y sí, hubo lucha entre ejércitos propios, armados por esos grupos de hacendados, Nariño, Bolívar, hicieron grupos poderosos y tuvieron cierto apoyo de campesinos en Colombia, cierto apoyo de negros, pero decir que fue una revolución, fue una sublevación, fue una independencia del pueblo indígena negra, es falso. Eso no sucedió en ningún momento, O sea que hasta ahora no nos hemos independizado. Seguimos bajo ese yugo de esas familias, de esa aristocracia, sobre todo en Colombia, de esas grandes familias poderosas de
de aristócratas, de hacendados, hijos de españoles, porque Bolívar era un hijo de español y era rico. Todos eran gente pudiente. O sea, no había gente de pueblo, gente, un mestizo. El primer mestizo que luchó aquí en Colombia en política fue Gaitán, que fue el primer mestizo. Pues el resto son puros hijos aristócratas, hijos de europeos, ¿ya? Las familias poderosas, los Lloreda, los Holguín, los Sardi, los Ayerbe. Hay gente muy buena que colabora ahora, que ha creado empresa, pero sus familiares pues son esos hacendados. Me disculpan pues si estoy hiriendo susceptibilidad a esas familias, pero esa es la historia como yo la interpreto, con todo el respeto, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces esa independencia sucedió y ya les voy a mostrar lo que pasó en el siglo XIX después de esa independencia, ¿ya? Llegaron Bolívar, aquí San Martín, O'Higgins, todos esos héroes de la independencia, Bolívar, aquí el cura Hidalgo, Benito Juárez, hicieron la independencia y pues una independencia, comillas, que yo no creo que haya habido independencia. Nuestros países no se han independizado todavía. Seguimos bajo el yugo, sobre todo el dominio norteamericano y europeo en la economía, en el imperialismo y en todo, en la cultura. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que pasaba en el siglo XIX. Bueno, este es el mapa de América del siglo XIX. Entonces, después de esa independencia, comillas, que es mi teoría, pues la gente, ustedes en primaria han visto la vida de Bolívar, la vida de Córdoba, de Santander y todos esos supuestos héroes. La pueden estudiar, lo pueden investigar, pero bueno, para mí no tampoco unos grandes héroes, ni tenían buenas intenciones. No sé, esa es mi teoría. Entonces, después de esa supuesta independencia, los países empezaron a organizar y a delimitar las fronteras. En Centroamérica, pues México, toldo aparte, y los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, pues se independizaron. Panamá siguió siendo de Colombia hasta 1900, hasta que hubo un canal aquí, un proyecto de canal con la ambición de Estados Unidos, empoderó a esta gente de Panamá y se separó de Colombia. Y Colombia fue ganando poco a poco, bueno, ganando y perdiendo. Perdió parte de su territorio con Brasil, pero ganó parte de territorio, le ganó a Ecuador y a Perú, porque Perú quería apoderarse de Leticia. ¿Ya? Eso fue como en 1930, ya en el siglo XX. Lo mismo Venezuela también perdió territorio con Brasil. Se puede decir que Brasil le ganó ese territorio a Bolivia y a Perú, le ganó un territorio a Paraguay, le ganó territorio aquí a Argentina. O sea, Brasil fue el gran país imperialista del siglo XIX que quería abarcar mucho territorio. Y el gran damnificado fue Bolivia, porque Bolivia, con una guerra que tuvo con Perú y otra con Chile, perdió su salida al mar. O sea, Bolivia no tiene salida al mar. Y otro gran beneficiado fueron los argentinos, que los argentinos pues prácticamente tomaron todo este cono sur que hacía parte de la capitanía de Chile. Entonces fueron vivos y también ganaron muchos territorios a Bolivia, ganaron territorios a Paraguay. Ese fue el panorama de esos países de América en el siglo XIX. Y económicamente esa dependencia impresionante todavía de los países europeos, de Estados Unidos, que empezó a influenciar y a manipular las economías y los gobiernos del siglo XIX. Y todos estos países se volvieron fanáticos partidistas. ¿Ya? Hubo dos partidos, un partido como de conservador y otro partido como progresista liberal. Entonces en todos esos países hubo esos partidos, entonces la tradición y lo modernista, en Argentina, en Chile, y esas pugnas internas por el poder, siempre por el poder. Y una economía muy, muy miserable, una economía todavía de oro, de caucho en Colombia y de tabaco, agrícola, de café, tabaco y muy, muy miserable. En Europa, en Perú, el guano, que era un estiércol de pájaro que lo aprovechaban. Chile tenía muchas riquezas minerales y ya desde el siglo XIX empiezan a aprovecharlas. Y Argentina se vio muy influenciada por muchas migraciones europeas, sobre todo italianos, Uruguay y Argentina, muchas migraciones. Y eso concentraron mucho una población europea y los rasgos de ellos culturales, sociales y económicos son muy diferentes al resto, inclusive en alimentación, mucha ganadería, aprovecharon las grandes estepas de territorio y se dedicaron a la ganadería y es un país eminentemente exportador de carne hoy en día. Y Brasil,
continuó con sus políticas imperialistas, no tuvo una independencia propia porque el rey se trasladó con su familia, el hijo del rey, y se independizó del papá, es decir, fue literal. Entonces Brasil independiente tampoco, creó su propio país pues semimonárquico, ¿ya? Y luego les voy a contar ya en una segunda parte lo que sucedió en el siglo XX. La catástrofe de nuestra América Latina, marginada, excluida, pobre, miserable, disculpen la palabra, pero con gran potencial cultural de música, el pueblo indígena todavía conserva esa idiosincrasia, ese mensaje espiritual, la naturaleza, esa armonía, que pues en parte se ve truncado y se ve mutilado por esas ambiciones y ese intervencionismo norteamericano del siglo XX que luego les voy a contar con más detalle. Entonces, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6, les agradezco inmensamente y no se olviden hacer la actividad de la pregunta sobre América Latina. Luego vamos a ver la segunda parte en el segundo bloque de esta semana. Adiós, que estén muy bien.